Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí en casita. Dios les bendiga ya también en su casita. Gracias le damos a Dios que nos da el privilegio de poder compartir este video con ustedes. Nos da mucho gusto. Ojalá y puedas estar conectarse y estar, ¿verdad?, a compartir juntos la palabra de Dios. Así que vamos a estar listos, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar viendo un tema bien hermoso que se llama invitados a las bodas. Usted y yo estamos invitados a las bodas del Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nosotros estamos invitados. La pregunta sería, ¿quiere ir? Bueno, vamos a ver cómo es esto de que estamos invitados, hermano. Cómo es el Señor que nos invitó a las bodas. Bendito sea el Señor. Y para esto yo quiero que vean ahí en Marcos capítulo 4, el verso 33 y 34, combinación con Mateo 13, 34 y 35. Entonces vamos a ver esas dos citas, hermanos, para la gloria del Señor. Pero antes vamos a invocar el nombre de Dios para que Él sea dirigiéndonos con su Santo Espíritu. De antemano nos da mucho gusto a las personas que se conectan. Las saludamos en el nombre del Señor Jesús. Esperamos que esto sea de bendición para sus vidas y que les ayude su vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios, que estás en gloria, Señor, en esta preciosa tarde. Nos acercamos ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Padre. Reconocemos nuestra situación, Padre, y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Padre. Santifícanos, límpianos, llénanos de tu presencia, Señor, y que podamos estar listos, Dios mío, para el día del arrebatamiento, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. No solo nosotros, mi familia aquí, Señor, sino también a los hermanos que nos miran, Padre, que van a escuchar este mensaje. Te ruego que les bendigas, Padre. Llénalos de tu presencia, Señor. Ayúdalos, bendito Dios. Perdónales cualquier pecado, Señor, que hayan cometido. Perdónales, Señor, y que también estén listos para el arrebatamiento, Señor. Te lo ruego, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por darnos el privilegio, Señor, la oportunidad de oír tu palabra, de escudriñar. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, te bendecimos y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer, hermanos, ahí, gloria al Señor, bendito sea el Señor, ahí en San Marcos primero, capítulo 4, versos 33 y 34, y luego lo vamos a combinar con Mateo, capítulo 13, 34 y 35. Gloria a Dios. Entonces, mire, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, pero a sus discípulos en particular les declaraba todo. Pero Jesús le hablaba a la gente por parábolas, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré en parábolas mi boca y declaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Al profeta al que se refiere aquí es, ¿verdad? Están los salmos, es el Salmo 78:2, donde dice: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. A eso es lo que se refiere el Señor cuando dice para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Gloria a Dios. Y en este caso, pues el profeta, ¿verdad?, era el que escribió el Salmo 78:2, ¿verdad?, que es un salmo de Asaf. Este no es un salmo de David, es un salmo de Asaf. En la Biblia hay tres clases de salmos. Están los salmos de David, están los salmos de Moisés y están los salmos de Asaf también. Gloria al Señor. Y este era un salmo de Asaf, donde dice: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Salmo 78:2. Gloria a Dios. Entonces, el Señor Jesús le hablaba a la gente en parábolas. Una parábola es una comparación, es un ejemplo que el Señor usaba, ¿verdad?, para hablarle a la gente, para no decirse a sí mismo, ¿verdad?, yo soy el rey, yo soy el hijo, para no decirse eso, él usaba palabras, ¿verdad?, parábolas, que también son hipérboles, también son ejemplos de
de cómo compararse el Señor Jesús con Él mismo. Aleluya. Entonces, y hoy vamos a estudiar estas dos parábolas de cómo el Señor Jesús les habló a los fariseos, especialmente a la gente del tiempo en que el Señor Jesús estaba en la tierra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y esa parábola está ahí en San Mateo, capítulo 21, verso 33. Ahí están, de hecho ahí están las dos parábolas que vamos a estar enseñando esta tarde, vamos a estar tocando. Gloria a Dios. Verso 33 al 34 dice, Mateo 21, Jesús les dijo, oigan otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran los frutos. Gloria a Dios. Bueno, aquí nos habla, ¿verdad? Nos está diciendo el Señor Jesús una historia, una comparación. En realidad Él está comparando aquí a Dios el Padre con el Hijo y también está, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Incluyendo al pueblo de Israel. Y no solamente al pueblo de Israel, también incluye a la iglesia. Gloria al Señor. Pero hay que buscar dónde está el pueblo de Israel, dónde está Dios, dónde está Jesucristo y dónde está la iglesia. Porque no dice aquí pueblo de Israel, no dice Jesucristo, no dice Dios el Padre, no dice iglesia, ¿verdad? Entonces uno tiene que desglosar eso, uno tiene que pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos dé el entendimiento, que nos dé el discernimiento de entender su palabra. Bendito Dios. Entonces vemos aquí, dice que les dijo una comparación, un ejemplo les puso a los fariseos. Dice, hubo un hombre, padre de familia. Este padre de familia, acuérdense que está el Señor haciendo una comparación. En este caso está comparando a Dios el Padre con un padre de familia, con un rico, ¿verdad? Porque aquí realmente pues dice que este hombre pues plantó una viña, o sea, la cercó de vallado, hizo cosas bonitas, ¿verdad? Como una hacienda, algo, ¿verdad? Y ¿quién tiene una hacienda? Por los ricos, ¿verdad? Entonces, este padre de familia, ¿verdad? Aquí el Señor no lo dice, este es Dios el Padre, pero en la parábola es Dios el Padre. Dice, el cual plantó una viña. ¿Y quién es la viña entonces? ¿A qué viña se refiere aquí? ¿Verdad? Bueno, porque no se está refiriendo a una viña literal de higos o de manzanas o de uvas. No se está refiriendo a una viña de esas. En realidad se está refiriendo a la tierra de Israel, la tierra que Dios le prometió a Israel, la cual dice que le dio promesas. Cuando dice que ahí la cercó de vallado, le cavó en ella un lagar o un lago, un pozo de agua, y edificó una torre. En realidad eso se está refiriendo a las promesas que Israel recibió de parte de Dios el Padre. Porque, o sea, tener un vallado, vamos a poner un ejemplo. Usted compra un terreno, ¿verdad? Y el terreno no tiene vallado, no tiene una cerca. Mas, sin embargo, cuando usted le pone una cerca, usted se siente protegido, porque no va a venir, vamos a decir, un animal, un coyote, por decirlo así, o cualquier animal no va a venir y meterse, ¿verdad? A su yarda ahí atrás. Se siente más protegido. Entonces, esa es una bendición, ¿verdad? Tener agua ahí en su casa es una bendición también. ¿Y qué más dice aquí? Dice, y le edificó una torre. Tener una casa, mire, tener el terreno encerradito y tener agua y tener una casa ahí en ese terreno, esa es una gran bendición. Dios le dio promesas a Israel grandes. Dios le dio promesas a Israel hermosas, maravillosas. Aleluya. Pero aunque ustedes no lo crean, la iglesia del Señor Jesucristo tiene promesas mejores que las de Israel. Ahorita lo vamos a ver. Gloria al Señor. Entonces, esa es una bendición. Cuando habla, ¿verdad?, de que le plantó la viña se refiere a la tierra de Israel. Pero cuando habla, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre,
se refiere a las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Luego dice, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Quiénes son los labradores? ¿Quiénes son esos labradores? Bueno, estos labradores fueron las personas, ¿verdad?, que encargadas de dirigir al pueblo de Israel en la tierra que Dios les prometió. Ellos fueron los labradores, de los encargados, los líderes. En este caso podríamos pensar, ¿verdad?, en los sacerdotes, en los levitas, en los escribas, en los reyes. Ellos fueron los labradores de la viña. Ellos fueron los que dirigieron al pueblo de Israel. Podemos pensar en eso. Entonces, y luego dice, se fue lejos. Ahí está la viña, trabájenla, cuídenla, produzcan, y luego vengo no sé cuándo. Y aquí, pues, aquí se está refiriendo realmente a Dios el Padre. Ya vimos que se refiere a Dios el Padre, a la tierra de Israel, y también a Israel, porque ellos son los labradores de la viña, ¿verdad? Vimos también que Israel recibió promesas de Dios. Amén. Y si usted lee en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta, especialmente ahí en Deuteronomio capítulo 28, se va a dar cuenta cómo Dios le dio promesas hermosas a Israel. Gloria a Dios. Y dice que cuando se acercó el tiempo de los frutos, mire, el Señor le dio la viña y no dice, ay, hagan lo que quieran, ahí me olvido, ya hago de cuenta que no tengo nada. Les dio la viña, pero no se olvidó de ella, sino que dice que cuando el tiempo de recibir los frutos, dice, envió a sus siervos, a los labradores. Y ahora, aquí hay también, cuando dice los frutos, no se está refiriendo otra vez a la fruta misma de la uva, de la manzana o de la naranja o de lo que usted quiera ahí poner en la viña. No se está refiriendo a eso, sino los frutos. Aquí se está refiriendo a los frutos espirituales que el pueblo de Israel debió haber dado en el tiempo que estuvo dirigiendo la viña del Señor. Porque la viña del Señor no es literalmente la tierra, sino la viña del Señor es más el pueblo de Israel. Entonces, cuando se acercó el tiempo de los frutos, dice el Señor o el Padre de familia o Dios el Padre, dice, mandó a sus siervos. ¿Cuáles siervos? Los siervos, aquí claramente, hermano, los profetas. Acuérdese que había unos siervos especiales que siempre le estaban llamando la atención al pueblo de Israel para que no se apartara de Dios. Mas sin embargo ellos igual se apartaban, tenían ídolos, en secreto adoraban imágenes y hacían tremendas cosas, ¿verdad? Pero siempre había siervos de Dios, profetas de Dios que les estaban llamando la atención. Bueno, a ellos se envió para que recibieran los frutos. Pero vamos a ver qué hicieron esta gente, mire, hermano. Y yo quiero decirles de antemano, mire, de todo lo que hicieron estas personas que recibieron la viña del Señor, yo le quiero decir, hermano, sinceramente, no somos mejores que ellos, que esos siervos, o más bien que esos viñadores, que esos labradores. No somos mejores. Mire, vamos a ver por qué. Dice el verso 35, dice, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Tremendo. Y eso es lo que pasaba. Si usted lee el libro del profeta Isaías, usted se va a dar cuenta que le fue muy mal como profeta de Dios. Muy mal. Y si usted lee el profeta Jeremías, igual no le fue nada mejor. Al profeta Ezequiel, que era un sacerdote, pero también Dios lo usó como profeta. De esos tres profetas no le fue nada bien. Isaías dice la historia que fue aserrado. Dice que estos odiaban tanto que les hablara la palabra de Dios que lo metieron en un tronco. En un tronco, vamos a decir, yo no sé qué tronco, de cedro o de pino, no sé, pero lo metieron en un tronco. Y luego cortaron el tronco con un serrucho, lo cortaron en pedacitos. Así murió el profeta Isaías. No, eso no es ninguna, ¿verdad? No hay nada que envidiar ahí.
¿verdad? También el profeta Jeremías. Él les hablaba la palabra de Dios y qué decía, qué le decían a ellos o qué le hacían al profeta. Dice que lo metían en una cisterna de cieno, quiere decir que en una fosa ¿verdad? De esas para hacer del baño. En México se usan mucho esas, aquí también. Dice que ahí lo metían y ahí lo dejaban por días para que no hablara la palabra de Dios. Por eso dice aquí, dice más los labradores, tomando a los siervos, dice a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Eso es lo que hicieron esta gente y realmente, hermano, fue triste porque eran siervos de Dios que les hablaban la palabra de Dios. Y yo quiero decirle, hermano, hoy en día, muchas veces usted escucha palabra de Dios de parte de pastores que han consagrado su vida para hablar la palabra de Dios. Pero cuántas veces usted dice, yo no quiero oír eso. Muchas veces nos parece mejor oír que nos digan, Dios te va a bendecir y Dios quiere bendecirte, Dios te quiere hacer rico y Dios te quiere dar un negocio y quiere que seas prosperado y que bla, bla, y bla, bla, y bla, bla, y ble, ble. Muchas veces queremos, porque ese es nuestro ego, hermano. Muchos predicadores no apelan al espíritu de la gente o al alma de la gente, apelan al ego de la gente. Y como el ego pues dice, Dios quiere serme rico, heme aquí. Ese es el ego, hermano. Y por eso, usted mira, la mayoría de iglesias que tienen el titipuchal, les hablan solamente, hermano, de prosperidad, de bendición, de que Dios los quiere ricos y de que Dios no los quiere pobres. Y algunos hasta se atreven a decir, la pobreza es una maldición. Yo no leo en ningún lugar de la Biblia que la pobreza sea una maldición. En ningún lugar de la Biblia encuentro un texto que diga eso. Pero sin embargo, ¿verdad? Estas personas apelan al ego de la gente y la gente, pues eso es lo que le gusta, hermano. Que yo le diga, usted, hermano, se opone a las cosas de Dios. Que yo le diga, hermano, a usted no le gusta que le hable la palabra. A mí no me gusta que me hable Dios. Porque Dios me va a exhortar. Me va a decir, componte, mijo. Pero muchas veces hay siervos, entre comillas, o predicadores que ni siquiera usan la Biblia, hermano. Se tardan hablando 20, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora y ni un versículo bíblico dicen de la Biblia. Y dicen, somos de sana doctrina. Santo Dios, ¿y dónde está la sana doctrina? Si ni un versículo de la Biblia usan. Hermano, nosotros, aleluya, no somos los mejores. No somos mejores que nadie, no somos mejores que los siervos que tuvo Dios en el pasado, ni somos mejores que los que predican, ¿verdad? Aquí de prosperidad, ni no somos mejores que ellos, pero tratamos de usar la palabra de Dios, predicar lo que Dios dice en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que los apedrearon, los mataron, ¿verdad? Y luego dice el verso 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Cómo? Los golpearon, los mataron, los apedrearon. Y sí, hermano. ¿Sí? Muchos profetas, por ejemplo, después del profeta Ezequiel, hay 12 profetas más. O sea, envió 3 primero y luego los agarraron, los mataron, los golpearon, los apedrearon. Y dijo, bueno, pues les voy a mandar otros. Y mandó 12 más. Y hicieron de lo mismo. También los menospreciaron, porque les hablaban la palabra de Dios. Imagínense, hermano, por ejemplo, Jeremías, que le decía, van a ser desterrados de Jerusalén, el rey Nabucodonosor se los va a llevar cautivos. Y eso no les gustaba al pueblo de Israel. Decía, nomás puras malagüeros, puras malas noticias nos trae, métanlo debajo de... Y ahí lo tenían por días, por semanas, sin comer ni beber y con el mal olor, hermano, que despide eso, imagínense. Santo Dios. Nada que envidiar, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces dice, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Ahora, fíjese que hace rato miramos que hablaba del padre de familia. Y ese padre de familia, el Señor Jesús aquí lo está usando como Dios al Padre.
También habló de la viña del Señor. Y no está diciendo, ¿verdad?, la tierra de Israel es la viña, no. Pero a eso se refiere. También habló de los siervos o de los labradores. ¿Y quiénes son los labradores? No dijo, los labradores son este y este y este. Pero ya uno estudiando, uno leyendo las Escrituras, orando y pidiéndole a Dios, Él nos da el discernimiento. Y esto, hermano, esto no me lo da a mí porque yo soy el pastor Ricardo León. No, esto se lo puede dar a usted. Esto se lo puede dar a cualquier persona que se somete a la voluntad de Dios, que le crea a Dios con todo su corazón. Porque esto no es un privilegio para fulano de tal solamente. Esto es para todo aquel que creyera, todo aquel, hermano, que esté lejos. Para todos los que creen en el Señor, para ellos es que entiendan, que reciban el don de discernimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo va a recibir discernimiento? Muchas veces no queremos leer, no queremos estudiar. Estudiamos y nos roncamos mejor. Es importante leer. Entonces aquí cuando dice finalmente les envió a su Hijo, está hablando, el Señor Jesús está hablando de Él. Cuando dice les envió su Hijo, está hablando de Él, del Señor Jesucristo. Pero no se los está diciendo abiertamente. Se los está diciendo en parábola, le está poniendo un ejemplo, está poniendo una comparación. Porque no quería él que verdad, los fariseos ahí dijeran, yo soy el Hijo, finalmente me envió a mí. No, está poniendo un ejemplo. Y dice la Biblia que el Señor Jesús usó las parábolas para que la gente escuchara maravillas. Y esta es una maravilla, hermano. De que el Hijo de Dios esté enfrente de mí, ¿no es una maravilla? ¿No es una gran verdad, un gran privilegio? Pues sí. Pero habló maravillas, pero aquellos no entendían de qué hablaba. No entendían. Gloria al Señor, al menos que el Señor les abría el entendimiento. Entonces está hablando del Señor, y luego dice verso 38, mas los labradores cuando vieron al Hijo dijeron entre sí. Fíjese por qué le digo que aquí cuando habla del Hijo se refiere a Él mismo, al Señor Jesucristo, porque aquí está hablando el Señor Jesús en estos textos, pero se está refiriendo a Él mismo sin que los que lo están oyendo sepan que está hablando de Él. Esto ya es, acuérdese que en los textos que leímos dice que a sus discípulos, ¿verdad? Gloria al Señor, dice que les declaraba todo en particular. Todo les declaraba a sus discípulos. Y quiero decirle, hermano, que si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted es un discípulo de Él. Yo soy un discípulo de Él. Los que hemos creído en el Señor somos discípulos del Señor. Aleluya. Verso 38 dice, mas a los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo y nos apoderaremos de su heredad. Imagínense estos labradores tremendos. Y dice, y tomándole, le echaron fuera de la viña. Mira, aquí está una señal bien contundente. Y luego le mataron. Ahora yo le voy a decir, ¿que no el Señor Jesucristo lo sacaron de Jerusalén y fuera de Jerusalén lo mataron? Claro. Entonces Él está hablando de Él mismo sin que los demás se den cuenta de que está hablando de Él mismo, porque le está hablando en parábolas. Por eso lo que le leí ahí del Salmo, aleluya, 78, ¿verdad? Verso 2, aleluya, que dice, abriré mi boca en parábolas y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo y ustedes ni cuenta se van a dar. Ahora, les estaba hablando al pueblo de Israel, Aquí el Señor Jesús está hablando con el pueblo de Israel, con los fariseos, con los saduceos, con el pueblo de Israel, con los escribas, los sacerdotes, con el pueblo de Israel estaba hablando. Aleluya. Y les estaba, en cierta manera, les estaba confrontando, pero ellos ni cuenta se daban. Bendito Dios. Aleluya. Entonces dice que lo mataron, ¿verdad? Luego dice el verso 40 de San Mateo 21, dice, cuando venga el Señor de la viña, el padre de familia, cuando venga el padre de familia, dice, ¿qué hará aquellos labradores?
les preguntó Jesús a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los sacerdotes, ¿qué hará? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué les va a hacer? Yo les preguntara también, hermano, si una persona mata a su trabajador, mata a su hijo, y luego de repente tiene usted la oportunidad, ¿verdad?, de echarle el guante, ¿qué va a hacer? Le va a decir, ay, qué bueno, muchas gracias, mataste a mi hijo, a mi siervo. Hermano, va a llamar a la policía y le va a decir, aquí está el matón, llévenselo. ¿Verdad? Entonces dice el verso 41, dice que le contestaron, dice, a los malos destruirá sin misericordia. Y los malos eran ellos y no se daban cuenta. Tremendas cosas, hermano. Muchas veces así nos pasa a nosotros también. Muchas veces nosotros pensamos que somos el mejor, el más santo, el más consagrado, oh my gosh, somos el preferido de Dios. Muchas veces tenemos esos pensamientos, ¿sabe? Y a veces no sabemos que estamos mal. Por eso nosotros tenemos que tener siempre esa oración. Ser humilde, hermano, no significa, hermano, que uno ande ahí con una cara cabizbajo, que no sabe ni hablar. No, hermano. O andar todo tímido ahí. No significa eso, hermano. Ser humilde significa reconocer tu condición, sea cual sea, mano. Si estás en pecado, no malo, mano. No, eso no te quita la humildad. Humildad es que reconozcas y te acerques a Dios y le pidas, Señor, ayúdame, perdóname, santifícame. Eso es humildad, hermano. Aleluya. Y Dios, quiero decirte, hermano, no va a actuar y va a decir, ven, te voy a matar de una vez porque ya me hiciste enojar. No. Para eso es que Jesús derramó su sangre. Para que en su sangre seamos limpiados, no solo de nuestros pecados pasados. Hermano, si decimos que solo Jesús nos limpió los pecados pasados, entonces, ¿qué hacemos de más? Santo Dios, ¿dónde está el pecado que cometió ayer, el que cometió en la mañana, el pecado que cometió antier? ¿Dónde se queda entonces? Pero para eso tenemos la sangre, el favor de Dios a través de la sangre de Cristo Jesús, para limpiarnos de toda maldad. Bendito sea su nombre, aleluya. Si usted está ahí mirando, hermano, diga amén, diga aleluya, diga gloria a Dios, por la misericordia del Señor. Amén. Entonces dice que ellos mismos le contestaron, ¿verdad? A los malos destruirá sin misericordia, y luego dice, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mire, hermano, ellos mismos echaron la soga al cuello. Ellos mismos dictaron una sentencia para ellos mismos. Porque le dijeron, los destruirá sin misericordia. Y luego va a agarrar su viña y se la va a dar a otros que sí le paguen el fruto a su tiempo. Y mire lo que el Señor Jesús les dijo. Ahí el verso 42. Dice, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿Y a quién estaban desechando? ¿A quién desechaban los edificadores, que eran los escribas, los fariseos, los sacerdotes? Ellos eran supuestos edificadores, porque eran los líderes en el tiempo del Señor. Y le dijeron, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Y a quién desechaban? Al Señor Jesús. A todos le querían decir, no, tú dices, yo no te quiero creer lo que dices. Aunque me dices la verdad, pero no quiero creer. Se cerraban, hermano. Es como cuando usted agarra a una persona a evangelizarla y le empieza a evangelizar y la persona le da la razón, pero dice, pero yo no creo. Santo, ¿verdad? Muy duros. Entonces, dice que nunca leyeron las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, aquí el Señor le estaba diciendo, yo soy la piedra que ustedes están rechazando y soy el ángulo, aleluya, y he venido a ser la cabeza del ángulo. Y ellos no lo entendían. Dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pero estos no lo entendían, hermano. Dice en Gloria al Señor, verso 43, vamos ahí, los arrendadores, dice, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca frutos de él. Ahí ya les habló directamente.
hasta el verso 42, todavía ellos decían, pues ¿de quién hablará? ¿Quién sabe? Pero aquí en el verso 40 dice, les digo a ustedes, hablándole a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas, a ellos les estaba hablando. Les digo a ustedes, dice, que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca frutos de él. Ahora, aquí es donde entra la iglesia. ¿Se da cuenta que no dice iglesia aquí en este versículo? ¿Se da cuenta que aquí no dice Señor, y se la voy a quitar a ustedes y se la voy a dar a la iglesia? ¿Verdad que no dice ahí? Pero dice, será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Y cómo íbamos a producir los frutos de él? A través de su gracia, de su misericordia. Porque nosotros producimos frutos del Señor, no porque somos tan buenos, no porque somos, wow, la maravilla, sino por su misericordia, por su justificación, porque Él nos ha justificado a nosotros y no nos mira, hermanos, como pecadores ahí del montón, no, sino que nos mira justificados por la sangre del Señor Jesús. Aleluya. Entonces nosotros producimos frutos de Él. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, hermano, al conocer al Señor dejamos la borrachera? Dejamos la brujería. Dejamos, hermano, la peleadera. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hermano, dejamos las malas palabras? Nos servía la boca, hermano, de tanta mala palabra. ¿Cuántos de nosotros? Y muchas veces, bueno, al menos a mí, hermano, me pasaba de que no quería decir malas palabras, pero se me salían. Estaba tan acostumbrado, hermano, que solo malas palabras hablaba. Pero vine al Señor Jesús y Él me ayudó a cambiar eso, hermano, a dar frutos de Él. No fui yo, mi fuerza no me ayudaba, pero Él me ayudó y empecé a dar frutos de Él. Bendito sea Dios. Por eso dice aquí gente que produzca los frutos de Él. Los frutos de Él, hermano, no, otra vez le digo, no son la pera, la manzana, ahí, hermano, el fruto de la uva. Son frutos, hermanos, del Espíritu. Frutos que nosotros damos espiritualmente, hermano. Ahora, nuestros frutos no solamente se tienen que ver espiritualmente. Muchas veces nuestros frutos también, hermano, son cuando usted bendice a una persona. Vamos, usted se da cuenta de que no tiene en su mesa tortillas. No se da cuenta de que no tiene algo en su mesa, no tiene bendición. Y usted dice, bueno, pues yo tampoco tengo para derrochar, pero voy a bendecir a mi hermano, o a mi hermana, o a esta persona, aunque no sea hermano de la iglesia. Sí, hermano. Usted dice, va y se compra las tortillas, va y se compra frijolito, lo que sea, y le dice, aquí está una bendición, pues para que coman. Hermano, usted está dando frutos del Señor. Amén, hermano. Está dando frutos de Dios. No vaya a equivocarse, hermano, y diga que solamente porque bendice a los hermanos de la iglesia. La Biblia dice que más a los hermanos, pero no dice que, ¿verdad?, que al mundano lo abandonemos allá. Tú eres mundano, a muerte de hambre. No, hermano, no. Sino porque ese es testimonio también para que esa persona diga, bueno, pues ni lo conozco bien, o la conozco y sé que es cristiano o es cristiana y mira, me trajo de comer, ni mis hermanos allá, bueno, él puede ver el testimonio, ¿verdad? Entonces, por eso es importante dar los frutos del Señor, aleluya, no solamente espirituales, sino también materiales, aleluya. Si tenemos la oportunidad, hay que hacerlo. Cuando usted, por ejemplo, hermano, envía una ofrenda, digamos, a México, a Guatemala, a cualquier lado, hermano, donde hay necesidad, usted la envía con todo su corazón, hermano, usted está dando frutos de Dios, está produciendo los frutos de Él. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con todo su corazón, con todo su amor, aleluya, y está dando frutos de Él. Esos son los frutos que Dios ama, que Dios quiere que haya en la iglesia. Bendito sea Dios. Luego dice el verso 44, dice, y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien la piedra cayera le desmenuzará, será desmenuzado. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, ¿se da cuenta? Porque le decía que a ellos les hablaba, ellos eran los edificadores, entre comillas, y los fariseos entendieron
que hablaba de ellos, que como que le estaban poniendo atención y de, oh sí, pues sí, y cuando entendí que, ¿qué estás hablando? Dice el verso 46, dice, buscaron cómo echarle mano, pero temían al pueblo porque a Jesús lo tenían de profeta. O sea, entendieron que estaba hablando de ellos. Aleluya. Y si se da cuenta, en los versículos pasados no los menciona, ¿verdad? Pero es como le digo, pedirle al Señor que nos dé discernimiento de su palabra. Y eso otra vez se lo repito, hermano, esto no es un privilegio para cierto personaje. No, es para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. ¿Usted ha creído? Si usted ha creído, se ha convertido hacia ayer o tal vez está pensando en convertir, lea la palabra de Dios y pídale a Dios que su Espíritu Santo le dé discernimiento, que le dé entendimiento. Porque esto, hermanos, esto es sencillo para entender. Solo basta que usted ponga el entendimiento. Solo basta que usted ponga el deseo de querer entender y lo va a entender. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bueno, otra parábola también, que el Señor Jesús les dijo igual a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los sacerdotes, a los líderes de Israel. Verso 1 del capítulo 22 de San Mateo. Capítulo 22, verso 1. Mire, dice ahí, gloria a Dios. Los invitados vamos a estar viendo. Perdón. Dice, les volvió a hablar Jesús en otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Note aquí, lo que yo quiero es que usted se enseñe a discernir la palabra de Dios. El Señor Jesús no está diciendo, el reino de los cielos es semejante a Dios, el Padre, que le hizo una fiesta de bodas a Jesucristo. No está diciendo eso. Pero sin embargo, cuando dice a un rey, se está refiriendo a Dios el Padre. Y cuando dice a fiesta de bodas a su hijo, se está refiriendo a él, a Jesucristo. Porque Jesucristo, hermano, es el que va a celebrar una fiesta de bodas en el cielo con su iglesia. Aleluya. Con los convidados, con los invitados a la fiesta. Acuérdense que estamos invitados a la fiesta del Señor. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, cómo, aunque no habla de Dios el Padre, pero sí está hablando, o sea, quiero decir, no lo menciona, es lo que quiero decir. No menciona a Dios el Padre, pero está hablando de Él. No menciona a Jesucristo, el nombre de Jesucristo, pero está hablando de Él. Aleluya. Y aquí también, hermano, le podemos dar aquí un zarpazo de una vez a esas personas que creen en solo Jesús, como los de la secta de la luz del mundo, los sectarios esos unicitarios, algunos bautistas que creen solo Jesús, ¿verdad? Aquí está mencionando al Padre y al Hijo, y también en la otra parábola que leímos hace un momentito, también mencionó al Padre y al Hijo. Y de momento va a mencionar al Espíritu Santo. Entonces, aquellos que solo creen aquí también a los testigos contra Jehová también. Aquí está hablando el rey, se refiere a Dios el Padre. Él es el rey. Y la fiesta de bodas a su hijo es el Señor Jesucristo. A Él se está refiriendo. Aleluya. Dice el verso 3, dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes eran los convidados? Israel. El pueblo de Israel. Ellos tenían la puerta abierta para la fiesta de las bodas, para las bodas del Cordero. Ellos eran el número uno, hermano. No éramos nosotros los de la iglesia. Era Israel. Aleluya. Dice, dice, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Otra vez sus siervos, aquí menciona, acuérdense quiénes son los siervos. Gloria a Dios. Y dice que los convidados no quisieron venir. El verso 4 dice, volvió a enviar a otros siervos. ¿Se da cuenta? En la parábola que vimos hace ratito, envió a 3 siervos. Y luego les mandó otros más que esos. Y aquí otra vez está mencionando lo mismo. No está mencionando, ¿verdad?, 3 y luego otros más que esos, pero estaba volviendo, dice, primero envió a sus siervos y ellos no quisieron venir. Luego volvió a enviar a otros siervos.
del Señor, diciendo: digan a los convidados, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mire qué tremendo, ¿no? Como aquí yo veo la humildad de Dios. La humildad de Dios. Dios es humilde, hermano. Usted no vaya a pensar que Dios es un orgulloso. No, hermano, Dios es humilde. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aquí vemos la humildad de Dios. O sea, ¿verdad? Yo podría pensar, ¿verdad, hermano? Como humano, ¿verdad? Me podría meterse el orgullo y decir: ay, los invité y no quieren venir, que no vengan. Problema de ellos. Vamos a... ¿verdad? Humanamente, hermano, muchas veces así piensa uno. No quiere venir, que no venga. Se acabó. Y aquí vemos la misericordia, el amor, la humildad de Dios, de cómo les envió unos siervos. No los escucharon. Digo, a lo mejor no les cayeron bien. A lo mejor no dieron bien el mensaje. Voy a llevarles otros. Los volvió a enviar. Y dice ahí, todavía les dice: vengan. Dice el Señor que vengan. Dice el Rey que vengan a las bodas. Y eso, mire, hermano, eso es tremendo, hermano, porque cuántas veces, hermano, Dios nos ha hablado, o Dios le habla a la gente a través del Espíritu Santo, hermano. Y yo quiero decirle, hermano, aquí Dios usa a los pastores. Mire, hermano, tristemente, hermano, desgraciadamente, hoy en día, hermano, es difícil que el Espíritu Santo hable a través de los pastores, porque los pastores, hermano, se han corrompido, se han hecho, hermano, Dios mío. Muchos pastores se han corrompido, hermano. Y porque prosperan en la iglesia, creen que Dios está conmigo, Dios me usa para todo lo que digo, para todo lo que... Se equivocan, hermano. Porque piensan que solo ellos, wow, miren cómo prospero, cómo es que Dios está conmigo. Y aquel, hermano, que también predica la palabra de Dios, pero no prospera igual que ti, ¿no está con él? ¿Dios no está con él? Oh, no, Dios no lo quiere. Santo Dios. Tristemente, hermano, hoy es difícil que el Espíritu Santo hable a través de los pastores. Tristemente, hermano, desgraciadamente. Estamos en tiempos, por eso es que hoy en día estamos en tiempos peligrosos, hermano. Lea ahí, yo le invito a que lea 2 de Timoteo capítulo 3. Lea todo ese capítulo. Y estamos, especialmente del 1 al 5, estamos en tiempos de esos versículos, hermano. En ese tiempo estamos, hermano. Tiempos peligrosos, porque ya, hermano, como le dije, es difícil que el Espíritu Santo use a un pastor, use a un siervo de Dios para dar palabra verdadera. Ahora sí, hermano, si no le dicen que Dios quiere prosperarte, pero que traigas esto, que des esto, que traigas una ofrenda y Dios te va a bendecir lo doble. Si no le dicen eso, hermano, ya ellos piensan que eso es la palabra del Espíritu Santo. Eso no es palabra del Espíritu Santo, hermano. Hermano, ¿para qué Dios te quiere rico, hermano, y perdido? ¿Para qué el Señor quiere que, hermano, estés todo ricachón ahí en tu casa, hermano, con tu familia y todo, hermano, y tu alma? Que nunca le ponen, hermano, nunca le dan una exhortación, nunca le llaman la atención, hermano. Lo importante es, hermano, aleluya, que el Espíritu Santo nos hable. Yo por eso siempre les digo a los hermanos, y siempre les lo voy a decir, tal vez les caiga yo mal, pero si usted tiene un pastor que le habla la palabra de Dios, aunque no le salgan palabras, hermano, de elocuencia, palabras de que grita, usa bien la homilética, un siervo como él, aunque no, hermano, tal vez sea tartamudo, pero si le pronuncia, si le predica la palabra, ahí quédese, hermano, ahí está bien, no se mueva, no se vaya, apóyelo, aleluya, bendígalo.